Bueno, pues ahora ha llegado el momento de comenzar con el primer tema de la semana. Y vamos a empezar, como es habitual, los lunes con nuestra mesa de salud. Cada año se diagnostican en nuestro país más de 900 casos de esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA. Es una enfermedad poco conocida todavía para el gran público, a pesar de que la padece, entre otros, el famoso científico Stephen Hawking. Se trata de una enfermedad grave que va paralizando el cuerpo, pero no la mente, y por ahora no tiene cura. Para los enfermos es muy importante que se avance en la investigación para encontrar medicamentos más eficaces. De este y otros temas hemos hablado con la paciente Isabel Requena, a la que hemos acompañado en una visita al médico. Sabemos que todo está muy mal y que todos se lo echamos a la crisis, a esto, en fin, pero tendrían que poner más interés en a ver, no solamente mi enfermedad, sino las enfermedades raras que está muriendo mucha gente. Entonces el dinero se les va yendo y dan poco para investigación. Y esto no es normal. Se puede hablar más alto, pero no más claro. Más dinero para investigar enfermedades como la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, la que padece Isabel. Tiene 60 años y se le manifestó hace 10. El deterioro físico que produce esta enfermedad degenerativa está siendo, en su caso, más lento de lo habitual. Va evolucionando, aunque lentamente, el proceso es duro. Era peluquera, el establecimiento era mío y a mi pesar lo tuve que dejar porque no podía seguir con ella. Cuando te dicen la enfermedad te suena un poco a desconocido, a no saber qué te va a pasar. Por eso estoy muy a favor de divulgar la información en todos los medios que se pueda para las personas que la tengan, que espero que no sean muchas, puedan conocer un poco esta enfermedad que es totalmente desconocida. La atienden en la unidad multidisciplinar que hay en el Hospital de Bellvitge. Una de las facilidades que ofrece al paciente es la de ser visitado en una misma mañana por los distintos especialistas, a fin de evitarle los desplazamientos. Esta unidad colabora estrechamente con la Fundación Miquel Valls, de ayuda a enfermos y familias. Lo que hemos conseguido aquí es que se una la parte de atención médica con la parte de atención social en el domicilio, de manera que se han integrado el equipo médico, una trabajadora social, una terapeuta ocupacional y una psicóloga que coordinan el trabajo que se desarrolla en el hospital con el trabajo que desarrolla la Fundación en el propio domicilio de las familias afectadas. ¿Qué tal en el centro de día? Muy bien, contenta. ¿Habéis ido a algún sitio este verano? Sí, hemos ido a Tossa. Isabel intenta por todos los medios tener buen ánimo. Acudir al centro de día le ayuda. Se llama Pera Michans. Y bueno, hacemos, las educadoras nos enseñan inglés, catalán, informática y nos llevan a piscina a hacer rehabilitación. También allí lo hacemos. Hacemos terapia ocupacional, muchas cosas. Tú sí. Eres la jefa, vaya. Digámoslo así. No lo soy, pero bueno, debido a mi carácter, pues a veces doy iniciativas y ellos lo cogen muy bien. Se estima que en España tienen esclerosis lateral amiotrófica unas 2.500 personas. Bueno, pues la esclerosis lateral amiotrófica, que suele aparecer en la edad madura, se produce porque unas neuronas del cerebro, las motoneuronas, van dejando de funcionar, lo que provoca una parálisis progresiva de los músculos del cuerpo. Por tanto, los pacientes no solo necesitan atención médica, sino también atención social. De todo ello vamos a hablar con los siguientes invitados. Empezamos por mi izquierda. Adolfo García es paciente de ELA y le diagnosticaron la enfermedad hace un par de años. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Para Todos Lados. Gracias.
A mi derecha tenemos a Mónica Povedano, que es neuróloga, es coordinadora de la unidad multidisciplinar de ELA en el Hospital de Belviche. Buenas tardes también, bienvenida. A mi izquierda otra vez tenemos a Adriana Guevara, presidenta de la Asociación Española ADELA, de ayuda a enfermos y familiares. Bienvenida. Buenas tardes. Y por último, Enric Valls, que es presidente de la Fundación, que lleva su mismo nombre, también de ayuda a pacientes y familiares. Bienvenido. Empezamos. La primera pregunta va para Mónica. Bueno, hemos explicado más o menos someramente en qué consiste la ELA, ¿no? Pero ¿qué clase de atención necesitan los enfermos que no se les proporciona? Bueno, y antes de entrar en este tema, me gustaría un poco aclarar, porque creo que la población en general aún no es consciente de qué es la esclerosis lateral amiotrófica. Y te das cuenta de que no son conscientes porque cuando tú realizas el diagnóstico a un enfermo, ¿no?, muchas veces, si dices la palabra esclerosis, la familia o el enfermo lo primero que te dicen es: ah, ya sé lo que tengo, es una esclerosis múltiple. Entonces esto, por ejemplo, con él pues nos podía haber pasado. Es un enfermo que llevamos en el Hospital de Belviche. Y lo que me gustaría aclarar es que estamos ante dos enfermedades totalmente diferentes. No tiene nada que ver la esclerosis múltiple con la esclerosis lateral amiotrófica. Como usted bien ha definido, es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso en la que se produce una muerte de las neuronas motoras. Estas neuronas motoras son unas células que nosotros necesitamos para poder mover las diferentes partes de nuestro cuerpo, pero no solo los brazos y las piernas, sino también la musculatura respiratoria, ¿no? Entonces es una enfermedad que va a ir provocando la muerte de estas neuronas y que va a ir incapacitando al enfermo, incluso acortando pues su esperanza de vida. A partir de aquí, y pudiéndonos imaginar qué tipo de enfermo nos vamos a encontrar, pues va a ser una enfermedad que va a requerir una atención médica multidisciplinar y una ayuda social muy importante que en ocasiones desde la vertiente pública no podemos dar. Adolfo, estamos en lo que diría ella la vertiente pública, ¿no? Adolfo, en su caso, cuando le diagnosticaron la ELA, ¿no? Podemos llamarle ELA. ¿Cómo se lo tomó? ¿Fue de los que dijo, ah, pues me suena, o realmente no tenía ni idea? No tenía ni idea. Ni idea. Realmente no sabía nada y entonces no me lo tomé como muy serio. Pensé que era una cosa más lenta, pero al cabo de 3 o 4 meses, a la segunda visita, que ya estuve allí, entonces ya me enteré bien lo que era y fue un golpe fuerte, pero bueno. Le preguntaba a Mónica, ¿no? Le preguntaba cuál es el tipo de asistencia que se necesita. Es una enfermedad, bueno, que se están buscando todavía tratamientos que funcionen más de lo que se desearía, pero usted, ¿qué es lo que más agradece del trato de esta enfermedad que va con usted? Pues yo pienso que la persona, de la familia, una persona que te está cuidando, que nunca se habla de ellos, y estas personas son las que están sufriendo también. También sufren. A nivel familiar, todos. Y necesitan mucho apoyo y por parte mía, pues no pensar en ello, porque si no, pues al menos en mi caso, cada vez tienes tus bajos, tus bajones, también tienes otros momentos que, mira, te dan alegría y distraerte. Pero es una enfermedad que te va, digamos, reteniendo, te va impidiendo poco a poco, vas viendo que te vas moviendo, que otras veces ya, ay, pues ahora ya no puedo esto, o sea, es muy lento, a veces tiene sus caídas. Y bueno, si analizas de un año a otro, pues es peor, porque piensas cómo estabas y eso. Pero bueno, eso es mi caso particular. La doctora seguro que sabe mejor que yo la enfermedad esta. Porque le conoce Bueno, yo le conozco desde hace muchísimo tiempo, llevamos unos cuantos años juntos y hemos ido viendo la progresión de la enfermedad, ¿no? De cómo de una debilidad en un brazo o de una debilidad en la pierna, pues va evolucionando la enfermedad hasta la situación que vemos en él, ¿no? Que si podéis ver, tiene una dificultad respiratoria, por eso habla en este tono bajo y entrecorta la conversación porque no tiene suficiente fuelle respiratorio para poder hablar. Ni para toser siquiera. Ni para toser. Ni para toser. Procuraremos no hacerle toser, en este caso. También conoce muy de cerca la enfermedad Enric, que creó esta asociación, la asociación que él dirige para, bueno, en memoria de su padre, ¿no? Usted cuando ve a Adolfo, supongo que le llega a la memoria muchísimos recuerdos también, ¿no? Sí. ¿Dónde está la fuerza? Él habla de la familia, ¿no? Pero ¿dónde se puede llegar? Allí donde no llegan los medicamentos, ¿no? Si me permites, el nombre de la fundación es Fundación Miquel Valls. Miquel Valls, no Enric Valls, Miquel Valls. Sí. Exacto. Fue mi padre que tuvo esta enfermedad y en honor a él y a todos los enfermos de ELA creamos esta fundación privada.
Bien, nuestra labor es básicamente cubrir las lagunas que faltan en la administración y sobre todo nosotros lo que nos hemos puesto el interés en intentar saber qué necesitan los enfermos a nivel personal, a nivel humano, ¿no? Entonces estamos intentando esto, ¿no? Estar al lado del enfermo en todo su proceso de enfermedad y ser un poco el portavoz suyo delante de la administración para exigir el trato sanitario que ellos merecen. Este es el resumen, ¿eh? En resumen, un trato sanitario que también tenemos entendido que solo un 14% de los pacientes reciben ayudas públicas, ¿no? Supongo que llega un momento que la familia quizá queda agotada, ¿no? El entorno se agota de intentar tener el máximo de información, de conocer cuáles son los derechos y ver que se llega hasta donde se puede, ¿no? Sí, nosotros informamos a las familias de cuáles son sus derechos. A ver, directamente sí que quizás es un 14%, pero hay, supongo que esto debe depender de cada comunidad autónoma. Aquí en Cataluña, en nuestro país, lo que hacemos es, hay unas ayudas que llegan más del 14%, ¿eh? Hay ayudas, por ejemplo, para silla de ruedas, etcétera, etcétera, que prácticamente todos los enfermos de ELA, si no hay ninguna cosa rara, lo tienen. Hemos dicho incluso nosotros en la presentación de esta mesa de debate, ¿no? Que una de las personas más conocidas que tiene ELA es Stephen Hawking. ¿Ha servido eso para darle más publicidad, entre comillas, para ponerla al frente de otra lista de enfermedades que no tienen tanta atención? Sí, porque mundialmente es el personaje más famoso, lo que pasa que no es muy representativo. Stephen Hawking es un caso anormal dentro de la ELA, no es lo habitual una persona como él, pero sí es cierto que nos ayuda a que sea más visible la enfermedad. Eso sí es porque se le diagnosticó tarde en su caso, ¿verdad? No, porque dentro de las enfermedades de las neuronas motoras, la característica es la esclerosis lateral amiotrófica, pero existen otras formas de enfermedad de neurona motora que son más lentamente evolutivas, y es la que tiene este señor, que es una forma pues probablemente de predominio de lo que se llama la segunda neurona, que es mucho más lentamente evolutiva, y por otro lado que este señor pues se ha realizado una serie de intervenciones que le permiten vivir en una situación que a lo mejor otro enfermo no querría vivir, ¿no? Es decir, este señor lleva una traqueostomía para poder ventilarse con un aparato externo, lleva una gastrostomía para poder alimentarse, la comunicación la establece a través de un ordenador. Él debe tener en su vida cosas que le llenan muchísimo y que hacen que pueda vivir así. No sabemos si una persona de la calle o uno de nosotros podríamos sobrevivir un día a día en esta situación. Entonces esto es... Pero sí que es cierto que el hecho de que un personaje famoso sufra una enfermedad, bueno, da a conocer dicha enfermedad, ¿no? Y a veces siempre entre los profesionales decimos, ojalá hubiera algún otro famoso, porque esto te abre muchas puertas y ayuda. Es triste, pero es así. Es triste, pero es así, pero se sigue investigando y se siguen descubriendo nuevas posibilidades, o realmente es muy lento. Es decir, cuando se diagnostica la ELA, también se tarda mucho en encontrar un buen diagnóstico. Estamos hablando de una enfermedad muy compleja en ese sentido. Es una enfermedad en que lo que nosotros llamamos demora el diagnóstico, que quiere decir desde que el enfermo presenta el primer síntoma hasta que llega a hacerse el diagnóstico, viene a ser de un año, pero es un año en España y es un año en Estados Unidos, en cualquier lugar. O sea, la demora diagnóstica es un año, y el hecho es porque es una enfermedad poco habitual y entonces cuesta a veces que otro profesional lo diagnostique, y después porque debes descartar cualquier otra enfermedad que pudiera dar la misma sintomatología y que fuera tratable o potencialmente tratable. Cuando damos el diagnóstico debemos estar muy seguros del diagnóstico, porque estamos sentenciando algo, debemos informar a un enfermo de una enfermedad dura. Entonces tienes la obligación de hacer siempre un muy buen diagnóstico diferencial. Sí, yo siempre pienso que muchas veces vosotros los especialistas no anunciáis, no comunicáis la enfermedad aún sabiéndolo casi seguro. Yo creo que para alargar un poquito ese periodo, ¿verdad?, aparte de tener la seguridad de lo que decís, es ya
afirmativo, pero también porque el enfermo no hay necesidad de adelantar tampoco tan rápidamente el diagnóstico, ¿verdad? Yo a veces pienso eso. Bueno, a veces demoras para asegurarte y sobre todo, bueno, al menos es lo que me pasa a mí, yo quiero estar muy segura, porque cuando informo a un enfermo o informo a una familia, no estoy informando de una gripe, estoy informando de una patología realmente muy grave y que va a tener un final. Entonces quieres tener la seguridad de lo que vas a No, ya ha avanzado decir. mucho el diagnóstico, porque en mi familia, que ha habido 8 casos de ELA, empezando por mi padre y hermanos, ha avanzado mucho el diagnóstico y la seguridad que tenéis en decir qué es lo que tiene el enfermo. Porque han cambiado los criterios. Han cambiado, ¿verdad? Hay criterios diagnósticos y estos han ido evolucionando para poder hacer diagnósticos más precoces, porque entonces si tú tienes un diagnóstico más precoz, si el enfermo es tributario de entrar en un ensayo clínico, lo puedes meter en un ensayo clínico. Si no tienes la certeza del diagnóstico, pues no puedes. Entonces, la comunidad científica pues estudia mecanismos, pues esto, para hacer los diagnósticos lo antes posible. No tiene nada que ver después con la complejidad que adquiere la enfermedad, ¿no? Claro, porque es que uno se espera, porque dices, bueno, esta persona después en su entorno tendrán que modificar sus hábitos, tendrán que modificar su casa, ¿no? Me imagino, no sé, Enrique, por ejemplo, en el caso de su padre, ¿no? ¿Cómo fue ese adaptarse una vez ya cae la bomba del diagnóstico? Precisamente la fundación la creamos para digamos, esta dualidad que tiene esta enfermedad, ¿no? Que es la dureza y sobre todo al principio el desconocimiento. Entonces, lo que nosotros intentamos es adelantarnos al proceso del enfermo para que el enfermo no se encuentre sorpresas, ¿no? Por ejemplo, en la casa mismo, ¿no? Muchos enfermos hasta ahora, pues contando con mi familia, por ejemplo, pues íbamos solucionando los obstáculos a medida que nos los íbamos encontrando. Ahora, pues, los enfermos como Adolfo, pues reciben la visita de nuestras terapeutas ocupacionales y les explican con tiempo, si llega el caso que necesitas esto, pues mejor que adecues el domicilio de esta manera. Sí, tal, porque digo sí, porque la doctora Povedano y Adriana lo saben mejor que nadie. La ELA es una enfermedad que podríamos decir que es como un traje a medida. Ningún enfermo tiene el mismo desarrollo, entonces es un poco atrevido a vaticinar un enfermo cuál será su proceso, ¿no? Por esto siempre nosotros decimos, si será el caso que os encontráis así o os encontráis de esta manera, pues o sea, repito, la enfermedad esta tiene el agravante el desconocimiento de la dureza o crueldad. Y la tercera cosa que diría que es fundamental en esta enfermedad, que Adriana me podrá dar la razón, es que somos pocos. Y como somos pocos, incidimos poco en la administración y en la sociedad. Por esto tenemos que hacer los pocos mucho ruido. Y es lo que intentamos hacer, ¿verdad, Adriana? Yo quisiera también, yo me considero con suerte porque he podido adaptar mi casa pues a mí, ¿verdad? Pero hay que pensar la cantidad de casas que no se puede ni adaptar siquiera porque no hay sitio, cuesta dinero arreglar la casa. Quien dice la casa dice el ascensor, por ejemplo. Sí, hay casas que no tienen ascensor, hay ascensores que no cogen. O sea, yo hasta ahora con suerte estoy enfermo, pero encima con suerte puedo salir a la calle. Pero hay muchos casos que están condenados, porque es que no caja. Yo estuve en un piso así en alquiler unos días mientras arreglaba mi casa y si tuviera que entrar con la silla de ruedas no entraba. ¿Tuvo que hacer obras en cocina, en baño, y comedor? supone un gasto enorme y la tienda pues no está dispuesta, con una ayuda te hacen para cambiar el plato de ducha y todo, cuando la cobres primero tienes que desembolsar, o sea que según a quien le coges una enfermedad que de parte de enfermo tienes que tener dinero también, son de aquellas cosas que hay. Y en esto, y luego aparte los obstáculos de la calle que te encuentras cuando vas, que también no se tienen en cuenta, que no te das cuenta. Ahora mismo ha venido, cuando nos han traído, pues claro, la furgoneta que me ha traído, el coche, pues muy amable, pero un escalón era para mí infranqueable. Es infranqueable. Y te encuentras con él y si te caes al suelo no te puedes levantar, y estas cosas, o sea que es duro. Es que se dice, ¿verdad? Que es muy diferente además pasar la enfermedad en una ciudad como Barcelona. Exacto. O en un pueblo de Castilla o de Galicia, porque las ayudas
no tiene nada que ver. Es un privilegio el que vive en una ciudad como Madrid o como Sevilla o como Barcelona a una persona que vive en un pueblo de Madrid o de Sevilla o de Barcelona, porque las ayudas no llegan, es muy difícil. La sanidad pública no llega porque se considera sociosanitario la ayuda a domicilio en la mayoría de las comunidades, no en todas. Y ahí estamos, en las asociaciones, complementando ese servicio precisamente que la sanidad pública no alcanza. Depende de las comunidades, comunidades que sí dan este servicio, o bien que tenemos un concierto, como pasa en Madrid, para que demos el servicio a domicilio. Pero es muy diferente de vivir la enfermedad en un pueblo o en un sitio alejado a una capital, que somos unos privilegiados en muchos servicios, ¿verdad, Mónica? Que lo comentábamos antes. Sí, antes. Y otra cosa que me gustaría hacer hincapié es que estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa y a veces la gente asocia enfermedad neurodegenerativa a enfermedad del anciano, ¿no? Pues está una demencia, pues afecta a un anciano. Esta es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a gente joven. El pico de máxima incidencia está entre los 55 y los 65 años. Incluso hay casos de gente entre los 20 y los 30 y es más inhabitual en gente mayor. Con lo cual es un grupo de población joven, un grupo de población activo que se ve discapacitado desde el punto de vista motor, pero no desde el punto de vista de su cognición, es decir, tienen sus funciones superiores conservadas, el enfermo no está demenciado, el enfermo es consciente en todo momento de todas sus limitaciones, de cómo está viviendo él su enfermedad y cómo a su alrededor se está viviendo la enfermedad. Es como un espectador, ¿no? de lo que está ocurriendo. Y todavía no se sabe por qué ocurre esta degeneración, porque si no es porque uno se hace mayor o porque se deterioran estas células tan importantes, ¿no? Estas neuronas. No, en esta enfermedad aún no se conoce cuál es el mecanismo que desencadena la muerte neuronal. Sí que se ha visto que hay diferentes teorías, diferentes factores que pueden estar implicados, incluso factores genéticos que pudieran hacer que tú fueras susceptible a sufrir esta enfermedad, porque se produjeran unos cambios en diferentes proteínas, pero la causa que desencadena todo este proceso no se sabe. Se especula sobre factores genéticos junto con factores ambientales que pudieran provocarla. Bueno, como quizá tantas otras enfermedades, ¿no? Decir eso es como casi decir nada, pero ¿no? En los últimos años, esta es una enfermedad que se conoce desde finales del siglo XIX. Hubo una época que estaba como muy estancado todo el tema de la investigación y de la búsqueda, ¿no?, de causas para esta enfermedad. En los últimos 10 años se ha avanzado muchísimo en conocer, ¿no?, la etiopatogenia, la causa de la enfermedad. O sea, yo creo que vamos por un buen camino, se van descubriendo, pero por desgracia aún no se conoce cuál es el desencadenante claro. Nunca se tiene la suficiente información o la suficiente certeza como para decir hay una solución, o lo que decíamos antes, una solución para todos, ¿no? Quizás se resolverían algunos casos o se matizarían los síntomas, pero claro, es bastante complicado. A mí me gustaría preguntarle a Enric, porque a Adolfo, para no hacer hablarle demasiado, ¿no?, para que no se agote, a Enric, ¿qué es lo que se necesita en este caso, ¿no?, para estar al lado del paciente? Porque cuando Adriana nos decía atención sociosanitaria, podríamos decir, ahí es donde entra, claro, más que nunca, la intervención de la familia, ¿no?, la familia en ese sentido. Sociosanitaria significa, donde no llega la medicina, hay que estar al lado, ¿no?, del paciente. Mira, yo te diría que tanto el enfermo como la familia lo que necesitan es no sentirse solos, sentirse queridos. Entonces, toda la gente que está en nuestra fundación, aparte de exigirle una labor profesional que se le supone, exigimos un plus de humanidad. Y ellos tienen que saber que lo que tienen que dar es amor. Porque el enfermo, si tú le das, eso es lo que se decía antes, los médicos de cabecera, ¿no?, que se tiene que curar enfermos, no enfermedades, ¿no? Entonces esto es un poco así. Nosotros no tratamos a esclerosis laterales amiotróficas, tratamos a personas y estas personas necesitan cariño. Más que cualquier otra atención o más que se les pregunte qué es lo que quieres, qué es lo que te va bien, ¿no es? Sí, pero esto ya entra un poco en el esquema profesional, digamos, ¿no?, de las trabajadoras sociales, de los terapeutas ocupacionales, psicólogos, etcétera, etcétera, fisios, etcétera, ¿no? Pero
la persona en sí que hay detrás de cada trabajador, de cada terapeuta, de cada trabajadora social, hay la persona. Y la familia necesita que esta persona, aparte de darle información y le ayude, necesita sentirse cómoda y sentirse querida. Y comprendida también, y comprendida. ¿no? Adolfo, cuando uno quiere expresarse y ve que le faltan las palabras o que le falta el aire, como a él le gustaría, es un aprendizaje también, ¿no? A encajar la enfermedad y también aprender a saber expresarse con pocas palabras o con una mirada o eso. No sé, yo encuentro un poco difícil porque a veces pues hablar de sí la misma enfermedad yo me emociono a veces y entonces pues esto te cuesta, ¿no? Y la gente le dice tengo esto y no sabe, tampoco se trata de que te sientas lástima ni no, se interesa pues nada, que se trate normal como todos y desde luego que la vida te cambia mucho. Los valores que tienes ves que son diferentes, hay cosas que no le das ya importancia, ves que esto y bueno. Y el hecho de necesitar amor puro y duro, eso también es gratificante, ¿no? Pues cuando alguien se entrega de esa forma, ¿no? Sí, a la persona... sí que te hace más sensible. A mí yo me siento más sensible, incluso hasta viendo películas, igual, a veces lloro, digo, pero ¿por qué lloro? Y estas cosas, y gracias a... bueno, porque es más fácil quizá expresarlo así, ¿no? Yo no sé, yo sé que me ha cambiado. Ha sido una cosa que... Y también los fisios, la terapeuta, los que viven en la fundación, son personas muy agradables, estoy muy contento con ellos. Me han ayudado mucho, a toda Poveda cuando me ve tan bien, no tengo queja y te ves arropado. El único problema que, claro, cada vez que vas a Belviche a hacerte una cosa, pues ves que sabes que van a ver lo que has perdido, no lo que has ganado. Pero bueno. Pero es mejor saber que no saber, ¿no? Lo peor, hubo una época que no sabía lo que tenía y era terrible, eso sí que... Porque la cabeza empieza a darle, lo mejor es, tienes esto, yo lo tengo muy asumido, sé cómo, más o menos cómo va a ir todo y ya está. Y ya está. Pues Adolfo, yo le agradezco muchísimo que haya venido, que haya hecho el esfuerzo de venir hasta aquí a Para Todos Lados para contarnos su experiencia. Tenemos que dejarlo aquí. Le agradezco también a Enric y a Adriana y a Mónica que nos hayan abierto un poco de luz y de esperanza en lo que es esta enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica. Nosotros seguimos, continuamos y bueno, en este caso muchísimas gracias a todos por compartir, insisto, por estar aquí. Damos paso ahora a Juanjo.